Esto de emprender con socios es como casarse sin una luna de miel. En este episodio traes de vuelta a Jero de Playa Shop y de Pleno Empleo y a Luis, el abogado, para que hablemos de qué son esas historias de terror que han vivido con socios y que han percibido. En el último episodio con Jero, mucha gente me preguntó ¿cuál es el bochinche este de los socios? Jero, ¿cuál es la historia top of mind que tú tienes que quieres regalarnos hoy? A ver, tengo varias, ¿no? Y gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que esto es un tema es interesante y yo creo que viste en el clavo. Es como un matrimonio. Word. Hay una frase que mi papá me ha dicho desde que estoy chiquito que es, tú sabes con quién te casas, pero no sabes con quién te divorcias. Y me parece que aplica al anillo al dedo con esto. Obviamente todo lo que vamos a hablar es como nuestra percepción de las cosas. Seguramente si entrevistas a nuestros ex socios que le vamos a tirar plomo, mentira, te van a dar otra versión. Pero por lo menos en mi caso, la primera vez que me fui a emprender full time, sí hubo un tema complicado. Y yo no creo que fue un tema de capacidad ni un tema de comunicación, fue un tema de match. De hecho, fue aquí, a 6 metros donde estamos, en una mesa aquí afuera en Café Unido. Y estamos como terminando de negociar cositas de estrategia más que todo. Y uno de los temas que salió a relucir fue tener un tercer socio. Por múltiples razones, números impares son buenos. Y estábamos definiendo cómo quedaría la estructura a nivel de porcentaje de la empresa. Yo era el co-founder, la otra persona fue la que vino con la idea o gran parte de la idea, y entonces hablamos como de tener 40, 30 y 30%. 40% del founder original, a mi ex socio, 30 y 30. Pero me dijo una frasecita que en ese momento no le presté atención, pero fue como lo que venía después. Me dijo, pero yo necesito tener la última palabra en cualquier decisión grande. Y yo en ese momento le dije que dale adelante. Y no me di cuenta en qué me estaba metiendo. Es fácil hablar y hacer el examen ya con las respuestas, ¿no? Claro. Y me pasó eso, que son como cositas que a veces uno ve, deja pasar y no le para bola, y después se convierten en problemones en el futuro, que fue un poco lo que pasó. ¿Cómo tuvieses approach esa situación, Luis? Digo, definitivamente parte de lo que dice Jero, estoy totalmente de acuerdo, y es que tú sabes con quién inicias una sociedad, pero a medida que vas desarrollando el negocio, que van habiendo problemas, sobre todo, porque cuando las cosas van bien, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, recibiendo dinero y demás. Pero cuando empiezan los problemas, y va a haber problemas, es donde empiezan a salir estas realidades de pensamientos, de, digamos, formas de pensar de cada una de las personas, las diferencias, los desacuerdos. Entonces, por eso es que siempre, así mismo como a algunas personas cuando se van a casar, yo lo que les pregunto primero, incluso amigos, que hicieron capitulaciones matrimoniales. Eso es un prenup en inglés. Esto es un prenup. Ok. A los que van a constituir una empresa o a los que ya tienen una empresa, pueden, seguramente se acordarán, yo les pregunto, ¿ustedes hicieron unos acuerdos de socios o estatutos? Porque es tan básico como colocar las reglas del juego desde el inicio para que todo el mundo esté claro. Y no por no por un tema de que alguien quiera o lleve la mentalidad de aprovecharse del otro, sino que simple y sencillamente pensar diferente hace que uno asuma que lo que hace es correcto y el otro no le guste. Entonces ya allí empiezan a haber desacuerdos. Pero esa es como una sociedad ya impuesta. O sea, si tú no tienes un prenup, el gobierno te pone un prenup. En ese caso. Claro, por ejemplo, en los casos de prenup o los semejantes, pues hay un régimen económico matrimonial. Digamos que en el tema de las sociedades, pues hay unas reglas básicas, sí, elementales, pero esas reglas son básicas, ¿ok? Dentro del desarrollo de los negocios, generalmente hay muchas situaciones que van a suceder. Por ejemplo, lo que menciona Jero de, yo quiero tener siempre la última palabra, claro. Es que allí se estaba asegurando de que se va a hacer lo que él quiera. Si son tres, si él tiene la última palabra cuando hay desacuerdos, pues se va a hacer siempre lo que quiera. Claro. Entonces, esas son reglas que uno tiene que establecer desde un principio y obviamente debe ser consensuada. Hicieron la sociedad, se metió el otro socio. Nunca entró el otro socio, que fue parte del problema. Porque, como dices tú, o sea, él tiene la última palabra, que eso cuando hay sociedades pares, no pasa nada, porque puede haber un empate. Sí. Pero acá, lo que habíamos hablado era, tú vas a tener la mayoría, pero si nosotros dos estamos, digamos, decididos en algo y tú estás en contra, pues te tienes que menear.
Entonces lo que él hizo fue protegerse en caso de eso. Porque es que ellos eran 30 y 30, eran 60%. Igual es Él la tenía el mayoría. 40%. O sea, él quería igual tener Claro, todo él el voto tenía igual. unas acciones con votos preferentes, por decirlo así. Ya. Tal cual, que lo que creo que se hace a veces es que si es 40%, pero vale 1.5 para Claro, algo así. le das una preferencia de voto. O sea, el voto de esas acciones vale el doble o 1.5% más de lo que el voto de las otras acciones. Totalmente. Y digo, yo no digo que eso esté bien o mal, hay situaciones donde tú quieres Exactamente. que eso tiene sentido. Sí. Por ejemplo, alguien está, mira una cosa, y voy a hacer un paréntesis rápido, siempre va a haber alguien que trabaja más que el otro socio, siempre va a haber otro que está más comprometido, siempre va a haber uno que puso más plata, que puso más tiempo, eso siempre va a pasar. Entonces, no quiero que nada de lo que vamos a hablar ahora se generalice porque cada situación es diferente. puntual. Por ejemplo, a mí, históricamente, me ha ido bastante bien emprendiendo solo, con amigos o con familia. Ese es otro tema. Ese es otro tema importante. Me ha ido relativamente bien, pero también he tenido emprendimientos con otra gente. Por ejemplo, este negocio que te estoy diciendo, comencé con esta persona después de 2 o 3 conversaciones. Nunca había hablado con esta persona en mi vida. Y eso, en hindsight, echando para atrás, quizás no fue lo mejor. Quizás no fue lo mejor. Y lo que terminó pasando al final fue que hubo una ruptura, no quiero decir fuerte, Claro. pero al final uno se quema. En mi caso, hice un deal de salida pésimo. Y yo sabía que estaba haciendo un deal de salida pésimo, por ahí es que me quiero quitar esto de mi cabeza. Claro. Sí, monetariamente no es el mejor deal, pero me quiero quitar esto de mi cabeza y quiero seguir adelante. Y eso es parte, o sea, ese problema que tuve con esta persona comenzó desde esa conversación 2 años antes. Y se pudo haber evitado, pero a ver, nadie aprende por cabeza ajena, ¿no? Sí. Algo así te tiene que pasar para que tú entiendas y veas los red flags, como tú dijiste, antes de que se convierta en un problema. Sí. Pero es que es muy similar a una relación de pareja o de amigo. Muy O sea, similar. al final son relaciones interpersonales. Sí. Y se pone un poco más complicado cuando estamos hablando de plata, de activos y de visión también, ¿no? Porque a veces que la gente nos rompe por desalineamiento en cuanto, qué sé yo, a la manera en cómo hacen las cosas, sino como que tú quieres ir por allá y por acá, no pasa nada, pues. Claro. Entonces, Luis, tú que estás en tu firma y recibes un montón de casos, me imagino, ¿cuál es el tipo de sociedad que más se rompe? Hablando de amigos, pareja, familia, porque al final, pues, son acuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que más has visto? Claro, yo creo que independientemente en realidad del tipo de relación que tengan antes de la sociedad, creo que parte de lo que dice Jero es como que lo más común, cuando no logras antes de en realidad formalizar la sociedad, alinear ideas y conceptos e intereses. Si no tienes eso alineado en un principio, muy probablemente va a haber desacuerdos cuando ya estás andando el negocio. Muy probable. Puede ser familia, es triste porque pasa mucho, ves muchas peleas de familia, muchos amigos que dejan de ser amigos, Sí. porque una cosa es tener una relación de amistad de toda la vida y otra cosa es pensar exactamente igual o por lo menos alineados a la hora de desarrollar un tipo de proyecto. Y eso no necesariamente tiene que ser así igual. Y es la misma vaina cuando estás como saliendo con alguien en plan romántico, de que una cosa es andar de novio y otra cosa es de que convivir en la misma casa. De hecho, pasa mucho. El hecho de tener la convivencia cambia totalmente el escenario. A mí me preguntan mucho qué consejos de ese Ujú. tipo, ¿no? Yo voy para 6 años casado, etc. Yo siempre digo a la gente, vivan 6 meses, 1 año juntos. No se casen, vivan 6 meses en un concubinato escandaloso, pero vivan juntos. Ujú. Y esto pasa lo mismo con los socios. Totalmente. Regresando al ejemplo que di hace un rato, debía hacer un due diligence un poco más profundo, sin duda. ¿Qué harías ahora? O sea, ¿qué son cosas que ustedes investigarían antes de meterse con un socio? Varias cosas. A ver, primero, comunicación. Muchas conversaciones, hablar de amigos, de familia, de situación económica, de situación de familia, cuáles son tus planes alrededor de tu vida, qué hobbies tienes, irse a tomar un par de pintas muchas veces y tratar de repente que el alcohol suelte algunas cosas. Tratar de entender un poquito más. Si tienes, yo sé que no todo el mundo tiene esto, pero si tienes de repente algún contacto que pueda hacer te pueda dar algún tipo de feedback fuera de tu círculo, también estaría buenísimo. Esto es fácil, te metes a Instagram, qué amigos tienen en común. Oye, ¿cuál es tu feedback de este man? ¿Cuál es tu feedback de este man? Y esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Hace poco hice un deal que 3 o 4 personas me advirtieron que no lo hiciera con Playa. Igual lo hice y resulta que tenían razón las personas. No salí tan mal librado, pero nos pasa un poco, y esto lo hemos hablado antes,
los emprendedores a veces nos cegamos. Ajá. Y entre la emoción de, man, qué cool, vamos para adelante, esto está buenísimo, y a veces uno no ve Sí. cositas. Yo creo que una de las cosas importantes que pregunto, que averiguo antes de, es ver si la persona ya ha hecho otras cosas. Sí, he emprendido antes. Sí, si ya ha 100%, emprendido antes, sí, porque es muy diferente el manejo, las emociones que tiene una persona al emprender por primera vez versus una persona que ya tiene otros negocios, varios fracasos, manejo de situaciones difíciles dentro del negocio. Entonces, eso Real. cambia totalmente la forma de manejar algún tipo de situación en el negocio. Entonces, para mí es una cosa muy importante que... Las sociedades como que empiezan súper bonito, todo el mundo dándose la mano, súper felices. Si ustedes pudieran decir como, ¿qué son patrones que han notado cuando la vaina se empieza a deteriorar? ¿Qué serían? Es como todo, no es que de un día a otro vas a tener un novio o una novia tóxica que te revise el celular. Eso no pasa de un momento a otro. Eso va a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que hay otras cosas alrededor que te ciegan. En el caso del ejemplo que acabo de dar, el amor. En el caso de emprender, te enamoras del negocio y de repente no ves ciertas cosas y ahí fallas. Y yo creo que ahí es donde viene lo que hablaste hace un rato del acuerdo de los socios, porque al final es un contrato que tú te riges y tratas de alguna manera u otra de seguirlo, y si hay algún tipo de desacuerdo es como que, oye, yo sé que las cosas están animadas, pero esto fue lo que we agreed al principio. Ahora bien, sí va a haber siempre, porque siempre van a haber desacuerdos, siempre algo vas a querer hacer que yo no estoy de acuerdo, etcétera, y tiene que haber algún tipo de modelo de cómo tratar esos acuerdos. De hecho, en todas estas escuelas y aceleradores de emprendedores, siempre hay una sección de eso. Siempre hay una sección de eso. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi caso personal, cosas que he visto, comentarios de repente un poquito fuera de lugar, fuera de tacto. Te di un ejemplo en antes de cuando me dijo, yo tengo que tener la última palabra. Eso fue antes de la relación. De repente dentro de la relación, comentarios como muy enfocados en yo sé de esto y tú no. O sea, se comienza a volver tóxica la relación. O de repente cosas como, no, es que yo trabajo más, así que yo XYZ. O no, que yo puse más plata, así que yo... Entonces, si eso era parte del acuerdo previo, belleza. Pero si no, lo que va a pasar es que la primera vez que una persona abusa de ti, en cualquier sentido, monetaria, físicamente, etcétera, eso nunca se va a poner mejor. Eso es. Se va a ir poniendo peor. Y volviendo al ejemplo del amor, te revisaron el celular una vez, te lo van a seguir revisando por siempre. Eso va a pasar y se va a poner peor. El ejemplo más claro que puedo dar, y sorry, es cuando hay agresiones físicas, y seguro han visto muchos casos de esto. En socios, en negocios. En las dos cosas, en relaciones interpersonales, y eso nunca va a mejorar. Yo siempre digo, disculpame que te interrumpa, y es que hay algo que en cualquier tipo de relación, si se rompe una vez, ya se rompió. Sí. No vuelve a regenerarse, va a estar de vuelta igual y va a volver a pasar dependiendo de las circunstancias que haya, y es el respeto. Cuando ya tú de alguna u otra forma rompes ese respeto que tienes con la otra persona, con tu socio, con tu pareja, lo que sea, ya solamente va a depender de las circunstancias para que vuelva a pasar. ¿Okay? Entonces, además de lo que mencionas, Jero, de esas cosas que de repente tú puedes ir viendo que puede ocasionar problemas, lo que yo he visto es también la evasión a enfrentar los desacuerdos. O sea, una persona que constantemente tú le dices, mira, está pasando esto, tenemos que ver cómo resolver. Ah, no, ahorita no tengo tiempo, o lo vemos después. Y el problema no se va a hacer más pequeño por evitarlo. Ese tipo de actitudes ya te van dando una idea de cómo puede ir desarrollándose después la relación con tu socio. ¿Qué tan sano es, no sé, man, te pongo un test de personalidad, te pongo un test de todo esto para ver qué tan rápido nos conocemos? Eso que mencionas también depende del tipo de relaciones, ¿no? Obviamente en las relaciones interpersonales es totalmente válido, quizás no haría el test, pero iría en esa dirección para poder sacar esa información. En el tema de socios y demás, yo digo que va un poquito más allá de eso, porque más allá de tener esa relación afectiva con un socio o esa forma de manejo con un socio, yo te puedo decir que yo he visto en varios ejemplos socios que no necesariamente personalmente se llevan de la mejor manera, no se llevan mal, pero no son amigos, no nada,
pero son muy profesionales, decirlo de alguna forma, o son muy centrados en el negocio y Ya. saben lo que tienen que hacer, lo que deben hacer en función de que a todos les vaya bien. Claro. Y simple y sencillamente lo hacen y están bien así, funcionan bien así. No, ni siquiera se sientan a tomar un café, ni siquiera salen a tomarse una pinta, lo que sea. Pero el negocio va perfecto, porque todo el mundo está claro en qué es lo que tienen que hacer, están alineados en lo que quieren. Ujú. Es que Ok. estamos hablando de lo mismo. Exacto, están alineados en lo que quieren y no son amigos, algunos ni siquiera conocen a sus familias de uno del otro, y va perfecto. Entonces, en ese sentido de el tema sociedades y demás, creo que lo importante es tener una alineación de intereses. Estamos hablando de lo mismo, porque tú me estás diciendo, es que tienen claro que son los recursos que van, Totalmente. yo aquí traduciéndolo, ¿no? Sí, que, sí, sí. que están intercambiando. Y cuando hablamos de la teoría de afecto y del amor, no nos referimos a que tienes que ser Claro. de que hinchi pinchi con tu Sí, socio, sí. no. Nos referimos a, oye, tú valoras más, qué sé yo, los actos de servicio, el tiempo de calidad, o que tú pongas más plata, o los regalos, o sea, como que Claro. eso aplica para todas las relaciones interpersonales. Una vaina que me llegó es que no todo tiene que ser por igual. Lo importante es que todos lo sintamos justos. Exactamente. ¿Te ha pasado a ti algún tema con socios? ¿Tú personalmente o todo ha sido smooth? No, creo que cada uno de los socios que tengo, que he tenido, cada uno está claro Ok. en lo que quiere, digo, como abogados todos, entonces entendemos Eso ayuda. Sí. creo que eso ayuda bastante. Sí. Entendemos cada uno cuál es su rol, su objetivo, sus necesidades y nos colaboramos y todo lo demás. Y hablan Todo claro, bien, sí, claro. perfecto. Pero tú mencionaste que no siempre es tan bueno este tema de asociarse con amigos y familia, pero tu socio es tu papá en Playa Shore. ¿Algún día han tenido como algún issue que les costó más resolver? Sí, todo el tiempo y es un tema en nuestro caso es una combinación de varias cosas. Puede ser un tema generacional, puede ser un tema de experiencias, pueden ser diferentes cosas. Yo pienso que a nosotros nos va bastante bien. Rara vez tenemos desacuerdos, pero esos desacuerdos sabemos cómo manejarlos. Yo pienso que de repente no es el mejor ejemplo porque, o sea, tenemos de alguna manera u otra que llevarnos Claro. bien, ¿no? Por mis hermanos, por sus nietos, o sea, hay que llevarse un poquito bien. Pero, a ver, yo nunca he tenido un problema con mi papá, siempre he tenido una buena relación con él desde que era un bebé. Entonces, digamos que el flujo de esto fue, y él tiene muchos años en este negocio, tiene papá 40 años en este negocio. Entonces yo siempre he estado desde como del de outside looking in, Claro. entonces ha sido como muy fácil subirme a ese tren ahora en los últimos años. Ahora bien, también he tenido de socios amigos cercanos y me ha ido bien, me ha ido mal. Una de las veces que me fue muy bien fue con alguien con el que estuve en la escuela por, no sé, lo que sea que dura la escuela, 13 años, 14 años. Nos conocíamos muy bien, hicimos proyectitos, después hicimos un negocio un poco más grande, todo fluyó bien porque sabíamos a fondo quién era la otra persona. Es un poco el due diligence que hablabas hace un rato, o sea, hicimos due diligence por 13 años, nuestros papás se conocen, etc. Es un poco más fluido hacerlo de esa manera. Ya. Trabajamos juntos en la misma empresa, o sea, fue un poco más fluido hacerlo de la misma manera. El problema es cuando de repente eso te ciega también. Eso te ciega también y aunque conoces a una persona, de nuevo, lo conoces como novio o novia, pero cuando te vas a casar es diferente. O sea, no es lo mismo hacer un emprendimiento chiquito que de repente hacer algo más grande donde ya hay planillas y cosas que pagar, e inversiones y personas que dependen de eso para vivir. Ya cuando la cosa se pone un poco más seria, pues los conflictos quizás son del mismo tamaño a nivel de desacuerdo, pero ya hay muchísimas otras Sus personas consecuencias afectadas. Son más grandes y ahí es donde hay que tener más cuidado. Sí. ¿Qué tan seguido pasa esto de que el socio más tranquilito resulta ser el más problemático? Mira, en mi experiencia sí, y en la tuya parece que también. Ajá. Pero tú eres el socio más tranquilito, generalmente, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, digamos que sí, pero eso es otro tema. Yo tengo un amigo, una persona muy cercana a mí, que está en esta relación, es que tóxica, ¿no? Pero no puedo decir otra palabra. Se le apareció a esta persona, no fue tan rápido como mi caso de que hablamos 2 o 3 veces y fuimos a emprender, hubo un desarrollo de la relación. Pero cuando las cosas se comenzaron a poner fuertes, digamos que entró un poquito no hay otra palabra, lo siento, la toxicidad. Yo me voy a quedar hasta las 2 de la mañana hoy trabajando, tengo una pregunta, te llamo a las 2 de la mañana porque si yo estoy trabajando, tú tienes que trabajar. Siento que esta última semana no has trabajado lo suficiente, la próxima quiero que te sientes enfrente de mi escritorio y trabajes. ¿What? Sí.
Entonces, es un tema complicado porque el respeto, ¿no? Te dijiste esa palabrita y me quedó, tiene que haber respeto entre las dos partes. Entonces, por más que previo a emprender hayan tenido una relación, eso se puede deteriorar de un momento a otro. ¿Cuántas parejas no han sido 10 años novios, se llevan súper bien, se casan un año y se divorcian? Sí. Y esto es exactamente lo mismo y peor, porque, a ver, una pareja se casa, ellos son los dos afectados, especialmente si no tienen niños. Acá puede haber terceros, cuartos y quintos afectados. Entonces, una empresa que quizás le está yendo bien por una mala relación de los socios puede cerrar y terminas afectando el ingreso de X cantidad de familias. Sí. Entonces, por eso es que, de nuevo, los disagreements quizás no son tan grandes en fondo, pero a nivel de los afectados, o sea, es un poco más. Entonces ahí ya entra el estrés, los sentimientos, y es muy difícil, digamos, negociar desde la objetividad cuando hay tantas otras cosas alrededor que afectan tu decisión, ¿no? Te ciegan un poco la visión. Yo digo que en la mayoría de las veces que he visto ese ejemplo que das, que digamos el socio más tranquilo es el que después genera más caos, por decirlo así. El problema es ese socio que, en función de lo que dije hace un rato, siempre va de enfrentar el problema que hay. Porque seguramente muchas de las veces, pero cuando te digo muchas es increíble, la cantidad de veces que un problema pequeño que pudo haber sido abordado en un principio y resuelto de una forma fácil, el hecho de haberlo evitado te genera un problema en escala inmensa, que es muy difícil manejarlo y de hecho llega a dar como consecuencia el cierre del negocio. Y eso en cualquier tipo de conflicto. Hay un ejemplo que yo siempre le digo a las personas. Muchas veces los negocios que tienen atención al cliente tienen una pequeña situación con un cliente que se pudo haber resuelto desde el primer día, no se hizo de la manera adecuada y en menos de un mes, o sea, yo he visto negocios, hay un ejemplo que algunos sabrán de qué estoy hablando, una clienta que tuvo un desacuerdo o una molestia, aparentemente, y digo aparentemente porque no tengo todos los insights, no fue manejado de la forma correcta y en menos de un mes ese local está cerrando. Bueno, pero ese caso en particular fue en mi opinión, no estoy tampoco tan in-depth, tan profunda en ese tema, fue un mal manejo de PR, de relaciones públicas. Claro, a eso me refiero. Cualquier tipo de... Y en esa situación, los socios debieron tomar decisiones. Claro. Que yo no sé si las tomaron, si las evitaron, si les dieron... Claro. ¿Sabes? Es lo que digo. Un pequeño problema o una pequeña situación escaló a tal punto que te puede cerrar el negocio fácilmente. Entonces, el hecho de evitar el conflicto o evitar resolver un problema temprano, o sea, los problemas no se vuelven más pequeños porque los evitas. Nunca. Sí, bueno, yo creo que eso aplica para toda la vida. Para todos, claro. ¿Alguna vez le ha tocado un socio fantasma? De esos de que ponen plata y se desaparecen, o de esos que al revés, pues no hicieron nada, no pusieron nada, pero luego quieren la mitad porque trabajaron más. Yo he tenido todo un caso muy puntual de eso. Y volvemos al tema de los acuerdos, ¿no? Si vas a ser un socio capitalista y tú estás esperando tus royalties cada 3 meses, perfecto. Para los que no saben qué es un royalty, cuéntanos un poquito. ¿Cómo se traduce? Dividendos. Dividendos, thank you. Son los dividendos. O sea, el arreglo que hicimos es que de la ganancia yo me quedo con el 20% y pagarlo cada 3 meses. Es bastante común. Algo así. Que está bien, es un deal que está perfecto. Pero a mí me pasó una vez que entré a un negocio con alguien que era un socio capitalista. Pero más allá de poner plata, la idea era que pusiera contactos. Esta persona supuestamente conocía a todo el mundo, entonces la idea es que la parte comercial, la ejecución la iba a hacer alguien más, pero la parte de la conexión la iba a hacer esta otra persona. Y no, se desaparece. Y la falta de comunicación, eso también es algo que falta. Cuando comienza que, dale, estoy de viaje, la otra semana retomamos. Siguiente semana. No, que esta semana que me rompí el pie. Siempre que me dio COVID. Bueno, ese tiempo no había COVID, pero sí, siempre había algo pasando. Entonces, es eso, lo vas echando para adelante, y es una bola de nieve. El problema se va haciendo más grande. Y después cuando dices que, bueno, el negocio no funcionó, sorry, vamos a tener que cerrar, es como que, bueno, y plata. Exactamente eso. Sí, no, o sea, y pasa. Seguro has tenido casos así. Sí, muchísimos. Y coincidentemente, últimamente estoy viendo algunos casos así. Y es el hecho de que la gente no entiende que tú puedes ser socio de un negocio y dar una cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero, o sea, el hecho de emprender o de entrar a un negocio
significa un riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese dinero que tú tienes, tú lo estás poniendo en un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que el negocio le vaya bien o le vaya mal. Entonces, ese dinero que tú das no necesariamente va a venir para atrás obligatoriamente porque sí, va a depender de cómo le vaya al negocio. Exacto. Puede que el día de mañana el negocio cierre, incluso tú tengas como socio deber dinero, porque la sociedad tiene deudas y tienen que hacerle frente a esas deudas. La gente no entiende eso, la gente piensa que si yo doy $100,000 para este negocio, al año siguiente yo tengo que tener $200,000 o 100,000 más X cantidad. Mejor que vayan a la bolsa, si están esperando algo así. Claro, pero es que un ching más yo predecible. creo que la gente es parte de, y eso yo a veces lo atribuyo, no debe ser así, pero yo siempre lo atribuyo a que uno como profesional del derecho, sobre todo, debe explicarle a las personas que deben estar claros en que vas a ingresar ese dinero en ese negocio, pero eso va a un riesgo de que el negocio le vaya bien o vaya mal. No es que el día de mañana tú vas a decir, no, ¿sabes qué? Yo me quiero salir de la sociedad y yo quiero mi plata de vuelta más X cantidad. No, espérate. Eso no funciona así. Hay que ver que tú pusiste un dinero o hiciste un aporte, pero hay que ver ahorita mismo cuál es la situación de la sociedad. Claro, es que una vaina es una inversión y otra cosa es un préstamo. Claro, es que eso es lo que yo digo. Muchas veces yo le he dicho a las personas, espera, tú quieres entrar allí como inversionista, o sea, es decir, asumir el riesgo, claro, o tú quieres aportar ese dinero y asegurar una ganancia. Entonces vas a prestar ese dinero y ellos van a tener que devolvértelo con una ganancia o un interés adicional. Pero que igual tienes ese riesgo, porque si el negocio no le va bien, claro, y te deben la deuda, pero... Vas a tener la deuda, pero digamos que vas a tener cómo reclamar en algún momento, si es que hay de dónde reclamar. Pero no es lo mismo que simple y sencillamente ser accionista o inversionista, y ese riesgo sí, si se perdió esa plata, esa platica se perdió. Sí, exacto. Es que el tema de asumir el riesgo creo que ahí está clave. Sí. Tengo un conocido que eso le pasó, o sea, hace mucho tiempo abrieron un negocio y, bueno, todo el mundo puso plata, pero luego como no tenían ese acuerdo de socios, sí, todo el mundo estaba trabajando, tirando pico y pala y pretty, pero una vaina muy diferente es tener un empleo dentro del negocio. Exactamente. Y otra cosa es que como así que yo trabajo tanto y tú no trabajas tanto, es que, pero es que yo no tengo un rol aquí, que tú recibes un salario y yo no. Entonces a la hora de disolver eso fue complicado porque era como que, ok, estos $10,000 o N$ que yo puse, como no firmamos nada, es tu palabra contra mí, empieza esa negociación y de ver cómo sacan a esta persona que ya no quiere estar. Digo, en realidad siempre hay formas, es más complicado, obviamente, se hace más tedioso y demás, pero al final con registros contables, sí, de aportes y demás siempre se llega a un número. Creo que uno de los problemas de eso es que las personas no entienden la diferencia entre yo tener un negocio propio versus ser socio de una sociedad. No es lo mismo que tú tengas tu negocio propio, tú trabajes y en función de ese trabajo que tú le estás haciendo a tu negocio, ingresa dinero y ese dinero va a ingresar a tu bolsillo, de alguna u otra forma. Va a ser de tu negocio y demás, pero va a ingresar a tu bolsillo. Cuando tú eres socio, ese dinero no entra a tu bolsillo directamente. Entonces, hay que tener clara esa diferencia que mucha gente no la tiene y por eso empiezan los problemas. Y regresando al tema de buscar socios, esto lo aprendí de un mentor y amigo que tengo. Si todo el mundo tiene que poner algo que les duela. Esos negocios de hay que poner $200,000 y yo los pongo, y que bueno, yo pongo el tiempo y yo gano tanto, así que eso generalmente no funciona. Porque por más que una persona invierta tiempo, el riesgo no es el mismo ni es uno a uno. Entonces, a mí me pasó porque lo aprendí porque estaba por entrar a un negocio donde otra persona iba a poner la plata y yo iba a poner algo, la salsa secreta del negocio. Y muchas de las discusiones que tuvimos, nunca lo hicimos, pero muchas de las discusiones fueron, oye, estoy poniendo este plata, tú no estás poniendo nada, y que más, pon $5,000. Dije, no, pero estoy poniendo lo que va a hacer que el negocio salga. Claro. Entonces, lo que él me dijo es muy difícil que nosotros veamos el negocio de la misma manera. Porque lo que puede terminar pasando, sí, el negocio no sirve, yo pierdo X y tú perdiste tiempo que vale y mucho, sí, pero no es uno a uno. Claro. No es yo gano $10 la hora y yo pongo $10. Esa relación no es uno a uno y te tiene que doler. Claro. Es como la analogía que siempre uso con mis clientes, es si todos los gimnasios del mundo fueran gratis,
iría la misma cantidad de gente. Iría exactamente la misma cantidad de gente. Porque te tiene que doler, o sea, tiene que haber, y no es que la gente va porque por la parte económica, pero te tiene que doler un poco. O sea, todo el mundo tiene que poner algo tangible. Si no puedes poner $100,000, no está en tu posibilidad, está bien, vas a poner tiempo y otras cosas, pero tienes que poner algo que te duela. O sea, tú no puedes entrar a un negocio con muchísimo menos riesgo que tu socio. Como dicen, como skin in the game. Skin O sea, tienes que poner el pellejo. Tienes que poner el pellejo. Santo puedo poner una situación en donde ha habido algo de traición, o sea, tipo, abrimos este negocio juntos, pero yo aquí en paralelo estoy abriendo algo que es competencia de lo que estamos abriendo. Repito, ahí de vuelta está el tema de los acuerdos de socios, porque regular la no competencia del negocio es una de las cosas más importantes que tienes que establecer allí en ese acuerdo de socios. Se puede dar. Si ya tienes un know-how de un negocio que estás viendo que va bien, por otro lado tú puedes decir, no, bueno, pero yo lo voy a hacer acá aparte, ya tengo cómo lo hacen, todo lo demás, y voy a competir con ellos. Y capaz va a pensar, obviamente yo voy a tener las ganancias de este negocio solo, no tengo que repartir con nadie y eventualmente incluso puedo salir del negocio listo. Entonces, ahí hay un tema que es importante regular desde el principio y lastimosamente la gente no le presta atención a eso o no le ven el valor que tiene ese tipo de acuerdo de socios que hay que hacer. Pelea por plata. Números shadys, contabilidad así opaca, gente que no sé, pues no manejó bien el dinero o la plata se ha perdido. ¿Alguna historia de terror por ahí? Sí, no mía, pero es reciente. Un amigo también, una persona muy cercana a mí, hizo negocios con el hijo de, obviamente no voy a decir la compañía, pero todos ustedes saben que es el hijo del dueño de X. Ajá. Y tú pensarías de que, o sea, algo que ese man puede tener muchos problemas, pero la plata no debe ser uno de esos problemas. Eso es lo que uno pensaría, ¿no? El problema es que el tema de la falta de comunicación, ese lack de soft skills y de hard skills, donde quizás no hay algo que realmente pueda aportar al negocio, y encima entras como un socio capitalista y no pones plata, entonces lo que termina pasando es que tú piensas que estás entrando a un negocio con muy bajo riesgo, como que estoy relacionado con esta persona que nunca me va a quedar mal, nunca de los jamás de los jamases me va a quedar mal. Y entonces tú entras all in, pones de tu plata, pones de tu tiempo, comienzas a tocar puertas, comienzas a armar el negocio, sales, te expones pensando que esta plata va a entrar en X, Y, Z y nunca entra. En este caso específico que estoy hablando, al final esta persona, mi amigo, mi ex socio también, fue metiendo plata y plata y plata y plata y plata y plata. No, tranquilo que yo te lo pago, tranquilo que esto lo pago. Y de nuevo, el hijo de X, tú pensarías que te lo va a pagar. Y una persona a ese nivel y ese nivel de exposición lo terminó estafando. Soy como Tinder Swindler, pero de negocios. Literal. Básicamente. Qué horrible, pero pasa. ¿Han visto alguna pareja romántica que se vuelven socios de negocio, pero que la pareja no funciona y siguen siendo socios? ¿Qué son cosas positivas que podríamos rescatar de esos casos? Que decidieron hacer un acuerdo de socios antes. Durante la relación. Eso fue lo que los salvó. O sea, antes de, cuando iniciaron el negocio, vamos a hacer un acuerdo de socios. Claro, yo recuerdo que, por ejemplo, en ese caso yo se lo sugerí, porque era una muy buena idea de negocio, creo que los dos estaban comprometidos y alineados con eso, pero yo siempre digo, ¿y qué pasa si? La bendita pregunta mágica, ¿qué pasa si? Esa es mi pregunta clave para muchas cosas. ¿Qué pasa si uno no quiere o no puede aportar más dinero cuando el negocio lo necesita? ¿Qué pasa si, en este caso, nos separamos y ya no tenemos una relación de pareja? ¿O qué pasa si, y esta es muy común, y es lo que yo le digo a los socios cuando entro a un negocio a hacer el acuerdo de socios, ¿qué pasa si uno de los socios fallece? Más allá del tema patrimonial de las acciones que tiene esa persona en el negocio, si es un socio que toma decisiones importantes, por ejemplo. Y muchas veces, ¿qué hubiese pasado en las sociedades? Entonces, por eso es que la gente piensa, no, eso lo hacemos después. Incluso he tenido clientes que me han dicho, no, eso lo hacemos después o no lo hacemos. Nosotros somos amigos y nos llevamos bien. Al par de años, literalmente, tuve que hacer una rescisión de acciones porque un socio, como lo mencionabas, prometía
que iba a dar un dinero, que iba a dar un dinero, terminó llevándose dinero y al final lo que se hizo fue rescindirle las acciones y regresarlas a la sociedad, ya no era socio. Tampoco peso. Familia, de nuevo, padres, hermanos, primos, ¿cuál ha sido el peor caso de socios familiares que han visto? Yo lo he visto incluso, no peor, quizás no peor, pero sí con fuertes diferencias y va un poco con lo que dice, lo que mencionaba Jero hace un rato, el tema de la diferencia generacional crea muchas veces conflictos, en algunos casos irreparables, porque nuestros padres vienen de otra generación, tienen otras experiencias y demás, y sobre todo si son padres que han llevado un negocio por mucho tiempo y después el hijo entra, cambiarle esa mentalidad o actualizárselo a lo que el hijo piensa que va a ser mejor para el negocio es muy difícil. Incluso lo vi recientemente, o lo he visto recientemente con una amiga mía, que es abogada, y bueno, el papá también es abogado y ella entró a trabajar con su papá y ella se me cuenta que es muy difícil trabajar con mi papá porque él tiene una forma de cobrar, incluso el tema de los honorarios para los abogados es un poco, es un tema complicado a veces, entonces él tenía una forma de cobrar, ella tiene una forma mucho más actualizada, entonces esa discrepancia que hay muchas veces es irreconciliable. Bueno, ¿tú has visto algún otro caso así familiar en donde la cosa no terminó tan bien? El problema con estas situaciones familiares, y esta que estoy pensando específicamente, es que está el layer de una cosa es familia de un tío que veo cada 2 navidades y otra es alguien lo suficientemente cercano que ves todo el tiempo. Y ahí volvemos a lo mismo de antes, ya no es la relación lo que se afecta a terceros, cuartos y quintos. Exactamente, entonces de nuevo no es mi familia, pero alguien cercano a mí que como familia tuvo una situación donde de nuevo fue un tema de estafa fuerte. Era una parecida a la que te dije hace un rato. No era el hijo de X, pero era este empresario exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, mira, me quedé sin plata por COVID, no sé qué, inyecta tanto, te doy tanto por ciento, no sé qué. Y tú pensarías que ese tipo de gente jamás te va a pedir plata y si te la va a pedir es el negocio más safe que puedes hacer en tu vida. Y para nada, metió plata. Y no, oye, de nuevo tuvimos un problema, mete plata y de nuevo tú metes en este caso fueron como $40,000. Que yo meto los $40,000 tranquilo porque, a ver, este man no se me va a desaparecer. Sí. Hasta que sí se desaparece. Ay, ya en la vida. Loco. Y entonces como el sistema de justicia es el sistema de justicia, no es tan fácil, barato, amigable, digamos, ni rápido perseguir a esta persona. Entonces ya comienzas a pensar, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo me va a gastar? El estrés que voy a agarrar. En este caso, la familia que la voy a estresar. Y tú dices que, bueno, depende de la persona. De repente para esta persona $40,000 no era lo que iba a dejar de que comieran sus hijos o lo que sea. Y de una manera u otra lo dejas ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que este tipo de gente, estos estafadores, porque no hay otra palabra, lo saben, ellos lo saben. Hacen estas estafas porque saben que esto va a seguir pasando. O sea, ellos saben que, o sea, llegas a un punto donde estás safe, nadie te va a perseguir por X, Y, Z plata, y eso es un tema. Eso es un tema y pasa. En este caso puntual fueron familiares que se veían todo el tiempo. O sea, imagínate el nivel que está el tema de la estafa. Ahora que te escucho ese caso, tengo un pana que también se metió en unos negocios con, no era familia directa, pero, pues como es familia, este man no me va a estafar. Oye, empiezan con un proyecto, le va bien, regresa platita, pero luego se hambrienta un poco y empieza a meter dinero, y este man le ha dado vueltas, el otro familiar, por un año entero y, puchica, fueron como unos buenos 50,000 palos, yo creo. Y que no, que mañana, no, que tenemos que averiguar esto. Espérate, ¿cómo así que pero tú te embolsillaste esa plata y tú me tuviste en el carrito por un año que hubieron problemas con el cobro? Y qué fuerte luego entonces ese daño psicológico también, ¿no? Porque no solamente la plata, sino como que, espérate, yo pensé que esta era familia y me estuvo llevando en este carrito, ¿no? Sí. Luis, si tuviéramos que ponerle un rango de precio cuando una sociedad no anda bien, más o menos ¿cuánto cuesta eso? Disolverla. Depende de qué tan operativa o la cantidad de todo lo que involucre la sociedad, cantidad de personas, bienes que tenga la sociedad, equipos, etcétera, porque no es lo mismo cerrar una sociedad que tiene 5 empleados versus cerrar una sociedad que tiene
50 empleados. O sea, el tema del pasivo laboral, o sea, todas las obligaciones que tienes que al final cumplirle porque vas a cerrar, pero tienes que pagar, esas personas trabajaron y tienen unos derechos que tienes que pagarle. Entonces, no es lo mismo una empresa que tiene 5 trabajadores a una empresa que tiene 50 trabajadores. Asumamos que somos nosotros 3, éramos los que trabajamos juntos y... Digamos que son solamente socios que cada uno trabajaba y levantaba el negocio. Una cierre de sociedad y liquidación puede estar con todo lo que hay que hacer, $1.500 o $2.000, algo así. O sea que cagarla también sigue valiendo plata. Sí, claro. Y sin contar deudas que tengan. Claro, y eso te estoy diciendo solamente cerrar la sociedad, hacer los cierres de DGI, hacer los cierres del municipio, hacer los cierres en el registro público. ¿Esos $1.500 están contemplados estos trámites? Sí, por eso te digo, depende del tamaño del negocio y lo que lleve, ¿no? Porque muchas veces simple y sencillamente cierras en el registro público, cierras en el municipio, haces el cierre en DGI y listo. Más allá de la plata, ¿qué son cosas importantes que ustedes creen que la gente ha perdido? Mira, yo creo que volvemos al tema de la emoción. Tú te vas a aliar con alguien, ¿por qué? Te lo digo en mi caso, del que te eché el cuento aquí en Café Unido. Teníamos skills similares. Yo soy una persona muy operativa, no tan comercial. Esta persona era igual. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te vas a aliar con alguien? Más allá de que los dos tengan una idea, o sean amigos, o sean familia, ¿por qué? O sea, ¿qué? Si los dos van a entrar a aportar lo mismo, vas a tener un hueco acá de todas maneras. Sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿tengo que emprender con alguien? Esa sería la primera pregunta, o sea, ¿tengo que emprender con alguien? Entonces, si la respuesta es no, porque necesito X, Y, Z, esto es algo que necesito un socio, necesito un empleado. Que esa yo te diría que es algo que comete, o sea, mucha gente se busca socios que pudieran ser empleados. Tercero, y este es bien importante, son compatibles, y por eso es que hablamos de due diligence, o sea, son personas compatibles. Te voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente que es muy extrovertida, habla bastante, mucha confianza. Hay otras personas que son introvertidas, no hablan tanto. ¿Voy a chocar con esa persona o no? Es una persona muy dominante, yo soy una persona muy pasiva, esta persona me va a pisotear, o viceversa. Entonces, esta persona, la comunicación, que lo hemos hablado tanto, esta persona tiene buenas habilidades de comunicación o no. Entonces, no es solamente un match de los dos tenemos esta idea, vamos a echarlo para adelante. Es un match de necesito un socio, si lo necesito, esta persona es la correcta, me va a poder aportar algo que yo no pueda conseguir por mis propios medios, o contratando a alguien, o contratando un consultor, o que venga alguien de afuera más como fractional work. Si necesito un abogado, te contrato a ti por tus horas y cuando resuelvo ese problema ya no tengo un socio abogado. ¿Me explico? Entonces, yo creo que ahí es donde mucha gente falla. Yo he fallado en eso varias veces también. No es solamente un tema de yo he trabajado bien con esta persona, vamos a tirar el negocio. Es un tema de realmente lo tengo que hacer, y si lo tengo que hacer, esta es la persona indicada o no. Y por lo que he visto, la mayoría de la gente es no es la indicada. Me da risa que eso que acabas de mencionar de, bueno, te contrato a ti como abogado y no es que necesite un socio abogado. Me ha pasado varias veces que los clientes me dicen, oye, tengo este negocio, tengo esta idea de negocio, quiero hacer esto, pero va a necesitar fuertemente una parte legal, así que no quieres ser parte de la sociedad y parte del negocio. Generalmente, mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya conozco a la persona, ya conozco o al cliente, amigo, lo que sea, y no es que tenga algo personal con él, sino que simplemente no estoy de acuerdo en muchas cosas, o cómo maneja ciertas cosas, o no tengo la misma alineación que él, o simple y sencillamente el negocio no me interesa, porque no es lo mío, no es lo que quiero. Y yo siempre le digo, ¿sabes qué? No, gracias, pero yo te cobro tus honorarios por darte el servicio y listo. Eso también de entrar en una sociedad por simple y sencillamente se te dio la oportunidad. Creo que también hay que hacer una autoevaluación y decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, esto no es lo que quiero, porque si no, ya una vez dentro, los problemas van a surgir y no es lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, trabajarlos desde acá afuera que estar dentro involucrado. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo socios. Yo sí voy a apoyar a ustedes. Espero que nadie se ofenda.
yo voy a hacer los test también y voy a dar la data si algún día hacemos algo juntos. Es que ustedes me están diciendo es que todas estas cosas importantes, que más que nos ahorraremos tanto tiempo Sí, sí. entendiéndonos, entendiendo el otro y ver si somos compatibles o no en esa relación que todo el mundo quiere que sea a largo plazo. No lo hago mal, la cosa es que tengo que buscar las palabras correctas para Sí. aplicarlo. Aunque no es tan loco, en las posiciones laborales te ponen pruebas psicológicas de personalidad y pues vainas. Por eso, precisamente por eso. Sí. Para ver si tienes Hay las match. aptitudes necesarias para el puesto. Y hay veces que no es que tú eres bueno o malo, o yo soy bueno o malo, No, es no, simplemente no si eres somos para eso, compatibles exacto. o no, si nuestros estilos sociales hacen match, porque al final del día somos personas, o sea, vamos a tener que socializar de alguna manera u otra. No tenemos que ser amigos, pero tenemos que ver si nuestras personalidades, a la hora de resolver un conflicto, Sí. van a hacer match o no. Si alguien está escuchando esto y está a punto de asociarse con alguien y ojalá va a ser un acuerdo de socios, ¿qué son las cosas fundamentales que debería tener ese acuerdo? Fundamentales. 3, pues, para no, porque me vas a sacar una lista aquí Sí, ahora. te voy a hacer una Sí. lista muy grande. Creo que definir el tema de lo que aporta cada socio. Lo que mencionaba Jero. Sí, ¿por qué? Porque puede que un socio aporte $100,000 y el otro diga, no, yo te voy a aportar el know-how, mis contactos o lo que sea. Pero no solamente decirlo y ya, no, establecerle un valor a eso. ¿Ok? Es importante establecerle un valor a eso. Y otra cosa muy importante que la gente muchas veces no entiende y es, digamos que son 100 acciones de la sociedad, ¿ok? Y el que puso los $100,000 va a tener el 50%. Y el que pone el otro tipo de aporte que no es dinero, cuando vas a valorizar lo que él pone de aporte, No es equivalente. no es equivalente. Entonces, porque sean dos socios, no tienen que acaparar el 100% de las acciones disponibles. Tú puedes tener 50 acciones, él puede tener 30 acciones y 20 se pueden quedar sin propietario. Se quedan allí y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque después, si necesitan que otro socio ingrese, tienen acciones disponibles para darle a ese socio y no tienen que vender cada uno su participación o parte de sus acciones. Eso implica ciertos trámites y declaración de venta de acciones, etcétera, etcétera, si se hace correctamente como debe ser. Oye, está buena esa. Entonces, muchas veces las personas dicen, no, es que son 100 acciones, pero es que tenemos que repartirnos todas las 100 acciones entre los socios que están. No necesariamente. Y sobre todo si tienes en mente de que tú vas a probablemente requerir o desear que entren otras personas en el futuro. Entonces, deja acciones allí, por decirlo de alguna forma, deja acciones en caja disponibles, o si de repente un socio necesita hacer un aporte extraordinario y el único que tiene el dinero es uno, bueno, se le da un poco más acciones. Claro. Las opciones son infinitas, pero no es necesario que se ocupen todas las acciones disponibles en la sociedad. Eso lo voy a tener que anotar. ¿Tú tienes algo top of mind que tú en una sociedad tiene que ir sí o sí en ese acuerdo? Sí, pero antes déjame hacerte una pregunta. Estuvo bueno. Sí, yo no sabía eso, lo que podía dejar acciones. ¿Por qué hay gente que piensa que el porcentaje de acciones que tú tienes en un negocio es equivalente a la cantidad de acciones? A lo que el negocio te puede dar, por ejemplo, en regalías? O sea, mucha gente piensa que si yo tengo el 50% del negocio, el 50% del ingreso neto es mío, y no necesariamente. Claro, pero es que ahí hay que establecer ciertas diferencias entre ingreso neto, ¿ok?, y lo disponible para repartir dividendos. Porque no es lo mismo. Puedes tener un ingreso neto de $100,000, pero es que tu operación del próximo mes es $75,000. O sea, tú no vas a repartir esos $100,000. No puedes. Porque no puedes. O sea, eso que no puedes. Ojo, pero ese es el motivo de muchas quiebras de negocio. Porque la gente dice, no, pero es que aquí hay $100,000. No, pero los gastos del otro mes son 75. No importa, vamos a repartirnos los $100,000. No lo consideran como el gasto operativo. No, una cosa es lo que esté en papel, en acciones y los derechos que tienes por esas acciones que tienes, y otra cosa es lo que contablemente es saludable para la empresa, para el negocio. Mucha gente no entiende eso.
por eso te hice la pregunta, porque siento que eso es algo que se repite mucho Sí. y lo veo todo el tiempo. Es Sí. como, eso, y corrígeme si estoy equivocado, el porcentaje de qué tan está dividida la compañía tiene mucho que ver si vas a vender la compañía eventualmente, o incluso tampoco. Para el tema de venta de la compañía ya influyen muchas otras cosas, activos, pasivos, el negocio que realiza la sociedad, las proyecciones, muchas cosas influyen cuando de forma diligente y correcta vas a evaluar la venta, en caso de la venta no, por lo menos quien vaya a comprar. Va a comprar una sociedad, tienes que evaluar muchas de esas cosas, porque tú puedes decirme, no, es que te vendo esta sociedad y te la vendo en $100,000, pero tú no vas a aceptar pagar los $100,000. Tú tienes que hacer un estudio. Vean, espérate. Esta sociedad tiene activos, ¿cuánto tiene activos? ¿Tiene pasivos? ¿Cuánto debe? ¿Cuál es la operatividad? ¿Cuánto está haciendo el flujo de caja mensual? ¿Cuánto está haciendo los gastos? O sea, ¿cuál es la proyección que tiene? ¿De verdad tengo negocio para...? Lo mismo que hacemos con la evaluación de las acciones, ¿te acuerdas que Sí. es exactamente lo mismo? Bueno, es que proyectamos que de aquí a un año las ventas van a ser tanto, entonces Claro. por eso te estoy dando este valor. Muchas veces las personas dicen, no, son $100,000, dale, te doy los $100,000 y después te quedas con un negocio que no te está dando lo que tú pensaste que iba a dar. Y el acuerdo previo, la pregunta te la hice porque me pasó en pandemia que iba a invertir en un negocio y pregunté activos y pasivos. Y me dijeron, no hay pasivos, estos son los activos. Oh, qué bien. Bueno, pero yo tengo una deuda de $36,000 en tarjeta de crédito. Yo dije, pero eso no cuenta, eso es mío. Yo dije, no, eso no funciona así. El negocio te debe $36,000. Claro. Y ya cambia la estructura. Totalmente. Sí. Y es donde pasa mucho eso, en Shark Tank y este tipo de programas, que Sí. llegan y que no tengo deuda, Claro. y de repente cuando hacen el due diligence, que no, tenemos $250,000 en préstamos personales y en tarjeta de crédito. O que te preguntan como que, les preguntan como que, bueno, ok, ¿y cuánto ingreso quieres? O sea, ¿cuánto aporte quieres? ¿Y cuántas acciones estás ofreciendo por eso? Entonces eso te da un valor. Y cuando vas a ver, pero ¿por qué tu acción vale tanto? Si tú no estás ni siquiera vendiendo esto durante... No venden ni un chicle. Claro, exacto. Sí. Entonces los emprendedores se quedan como que, Eso es súper clásico de Shark Tank. Sí. No, y bueno, pasa aquí también en Sí, los pasa en la vida Shark Tank real. locales. Oye. La gente, y sobre todo pasa con los emprendedores, obviamente es parte de, sobre todo si es primer emprendimiento, se enamoran del emprendimiento y muchas veces le dan un valor mucho más alto del que realmente en números es, porque es un tema afectivo. Sí. Oye, voy a responder tu pregunta rápido. Porque va buena esa la consulta. Uno, lo que dije hace un rato, necesitas un socio. Esa es la primera pregunta que creo que tienes que responder. Necesitas un socio. Y si la respuesta es sí, ¿cuántos? Eso es bien importante. Lo segundo es, hablaste hace un rato de soft skills y eso es importante, comunicación, todo lo demás. Pero los hard skills también, que es lo que esta persona va a traer al negocio. Sí. Yo no sé nada de marketing, esto es una agencia de marketing. Probablemente necesita alguien que sepa de marketing digital. Y lo tercero es, y lo dijiste tú también y lo agrego en mi top 3 también, el acuerdo previo. O sea, ¿qué va a poner cada uno? Es así de sencillo. ¿Qué va a poner cada uno? Y todos tienen que estar y cuantificarlo, porque o sea, tú puedes decir, no, es que yo voy a poner, qué sé yo, un ejemplo básico. Un restaurante y uno de los socios es el chef y él dice, no, es que yo voy a poner las recetas y todo lo demás. Ok, perfecto. Pasa el tiempo y el chef está trabajando, todo, pero no hay una documentación que establezca las recetas y demás. Sí. Y no se establece desde un principio, ok, yo por hacer este aporte va a ser equivalente a tanto en dinero. Tienes que darle un valor. Claro. Siempre tienes que darle un valor. Estaba pensando justo en ese ejemplo de la comida y los chefs, que pasa muchísimo, ¿no? Sí, pasa mucho. A veces también pasa esto de que, porque creen que tienen el know-how y los hard skills, creen que es lo que más vale. Y que, pero ¿cómo tú crees que estamos haciendo esto posible? Exactamente. Lo que pasa es que es lo que yo digo. A ver, el chef yo lo veo, el chef es un artista. Y como un artista ve su trabajo de una forma totalmente diferente. Y no es que esté mal, está bien, pero en tema negocio funciona un poquito bastante diferente. ¿Qué son tips relámpagos que le pudiéramos dar a la gente para que se lleve este episodio? Si están considerando, pues, que ya sí o sí quieren un socio. Echaré un paso más atrás. ¿Realmente estás listo para emprender? ¿Realmente tu negocio? Sí. Sin querer entrar al detalle es, ¿realmente quieres, debes, puedes emprender? Eso es lo primero. De ahí, ¿necesito o no necesito un socio? Como dije hace un rato.
qué es lo que necesito en ese socio o en esa persona. Ahora con IA, yo creo que tú lo haces también, o sea, yo tengo un board, yo en todos mis negocios tengo CMO, solamente hablo cosas de marketing, CEO, solamente cosas operativas, CEO, cuando son decisiones muy importantes, y lo configuras de una manera que básicamente tienes acceso al mejor, si lo haces bien, puedes tener acceso al mejor CEO del mundo. Sí, sí. Ahora uno puede crear una empresa de millones de dólares de uno. Sí. Es muy loco. Eso debe ser un muy buen tema, cómo estamos construyendo en esta época de Sí. AI. Luis, ¿algún otro tip relámpago que no hayamos conversado por si alguien está pensando en tener un socio? Yo creo que esto es un poco difícil, pero va encaminado a lo que dice Jero, y es traten de controlar las emociones de un principio, porque no controlar las emociones y eso nos quita objetividad. Entonces ya cuando pierdes cierta objetividad ya te creas muchas ilusiones, ves un escenario muy perfecto cuando en realidad no lo es y puedes cometer muchos errores. Pienso que ese tip pues, funciona en cualquier tipo todo, de relaciones sí, claro. interpersonales, ¿no? Y me recuerda mucho a Freddy, que lo quiero mucho, un amigo y bueno, no socio, perdón, fue un cliente. Y una de las frases que él siempre está repitiendo cada vez que vamos a almorzar es que, man, la gente tiene que aprender a controlar sus pasiones. Sí, y se refiere a eso de los deseos, las emociones y pues evitar tomar decisiones sin esa mente tan clara y objetiva, pues. Claro. Hello, Luis, me encantó tener esta conversación con ustedes. Pensé que ya nos había presentado, aparentemente no, pero yo veo que fluimos pretty. Creo que merece la pena traer de repente a Kaiser a hablar de plata, de finanzas, de cómo valorar. Por ahí va el tema también súper cool. Y nada, vamos a ver si lanzamos otro episodio más adelante. Thank you a los dos por esta excelente conversa. Estoy pensando que eso que dijiste de primero preguntarte de que en verdad necesitas un socio ahora con AI, eso puede ser otro siguiente tema. Espero que ustedes también hayan disfrutado esta conversación igual que yo, así que como siempre, chin chin. Gracias por la invitación. Yeah.